Solo el penitente pasará, con Iñaki Tobar y Ariadna Jiménez. Bienvenido, bienvenida a Solo el penitente pasará, tu podcast con audiorelatos dramatizados atmosféricos de los mejores autores de terror, ciencia ficción y fantasía de todos los tiempos. Una producción de Teatro Robótico de Misterio. Además, tú también puedes ser uno de estos autores enviándonos tus escritos a relatos@teatrorobóticodemisterio.com. Ya sabes que nuestro lema es que sonorizamos tu imaginación. Bueno, y hoy retomamos con muchísimas ganas esta segunda parte de La casa del juez. Os recuerdo que en la primera parte asistimos a las andanzas de Malcolm Malcolmson, un estudiante que, huyendo del mundanal ruido, busca refugio para concentrarse y poder centrarse en sus estudios matemáticos en el pueblo más alejado del mundo. Además, con la mala suerte de ir a escoger como su residencia temporal la casa del juez, una antigua mansión que más bien parece una fortaleza y que despierta temores en los lugareños. De hecho, le advierten en repetidas ocasiones a Malcolm de que quizás no es buena idea quedarse allí. Aunque su buena señora Dempster, que le atiende y le limpia y le cuida en esa casa, le ofrece una visión pragmática a la que Malcolm se agarra, ¿no? Sobre esa frase tan famosa de los fantasmas son las ratas y las ratas son los fantasmas, ¿no? Intentando que el joven estudiante no se ponga nervioso. Pero aún así, las primeras noches de Malcolmson no va a tener que lidiar con fantasmas, pero sí con unas ratas que al principio le molestan un poco, al final les acaba tomando cariño, pero entre ellas una gran rata de ojos grandes, rojos y desafiantes, que parece haberle pillado manía a Malcolm. ¿Por qué será? Tras una pequeña refriega con ella, dejamos la historia de Malcolm con la rata, una vez más, bajando por esa cuerda misteriosa del techo, la cuerda de la campana de alarma que esperemos que Malcolm no tenga que usar. Y desde ahí la rata le lanza una mirada vengativa. ¿Qué estará tramando? ¿Qué misterios, qué terrores le aguardan al bueno de Malcolm en esta segunda parte? Prepárate para descubrirlo, pero ya te adelanto que lo vas a pasar un ratito mal. Y nos hemos preocupado mucho de ello, preparándote esta sonorización presentada en Audiomascope. Así que ya vamos sin más a sumergirnos en esta segunda parte de La casa del juez. Acompáñame. Solo el penitente pasará. Tu podcast con relatos dramatizados atmosféricos de los mejores autores de terror, ciencia ficción y fantasía. Sumérgete en nuestras historias de la mano de Iñaki Tobar y Ariadna Jiménez. En una producción de Teatro Robótico de Misterio. Entonces recordó el extraño suceso de la noche anterior e instintivamente miró a la silla que había junto a la chimenea. Una extraña sensación recorrió entonces todo su cuerpo. Allá, al lado de la chimenea, en la gran silla de roble tallado de respaldo alto, estaba la misma enorme rata mirándole fijamente con los ojillos fúnebres y malignos. Instintivamente tomó el objeto que tenía más al alcance de su mano, unas tablas de logaritmos, y se la arrojó. El libro fue mal dirigido y la rata ni se movió, así que tuvo que repetir la escena del atizador de la noche anterior. Y de nuevo la rata, al verse estrechamente cercada, huyó trepando por la cuerda de la campana de alarma. También fue muy extraño que la fuga de esta rata fuese seguida inmediatamente por la reanudación del ruido de la comunidad. En esta ocasión, como en la precedente, Malcolmson no pudo ver por qué parte de la estancia desapareció el animal, pues la pantalla de su lámpara dejaba en las sombras la parte superior de la habitación y el fuego brillaba mortecino. Miró su reloj y observó que era casi medianoche.
y no descontento del divertismo, avivó el fuego y se preparó una taza de té. Había trabajado perfectamente sumergido en el hechizo del estudio y se creyó merecedor de un cigarrillo. Así pues, se sentó en la gran silla de roble tallado junto a la chimenea y fumó con delectación. Mientras lo hacía, empezó a pensar que le gustaría saber por dónde lograba meterse el animal, ya que empezaba a acariciar la idea de poner en práctica al día siguiente algo relacionado con una ratonera. En previsión de ello, encendió otra lámpara y la colocó de forma que iluminase bien el rincón derecho que formaban la chimenea y la pared. Luego, apiló todos los libros que tenía, colocándolos al alcance de la mano para arrojárselos al animal si llegaba el caso. Finalmente, levantó la cuerda de la campana de alarma y colocó su extremo inferior encima de la mesa, pisándolo con la lámpara. Cuando tomó la cuerda en su mano, no pudo ver menos que notar lo flexible que era, sobre todo teniendo en cuenta su grosor y el tiempo que llevaba sin usar. Se podría colgar a un hombre de ella, pensó para sí. Terminados sus preparativos, miró a su alrededor y exclamó satisfecho: Ahora, amiga mía, creo que vamos a vernos las caras de una vez. Reanudó su estudio, y aunque al principio le distrajo el ruido que hacían las ratas, pronto se abandonó por completo a sus proposiciones y problemas. De nuevo, fue reclamado de pronto por su alrededor. Esta vez, no fue solo el repentino silencio lo que le llamó su atención. Había, además, un ligero movimiento de la cuerda y la lámpara se tambaleaba. Sin moverse, comprobó que la pila de libros estuviese al alcance de su mano y luego deslizó su mirada a lo largo de la cuerda. Pudo observar que la gran rata se dejaba caer desde la cuerda a la silla de roble. Se instalaba en ella y le contemplaba. Tomó un libro con la mano derecha y, apuntando cuidadosamente, se la lanzó. La rata, con un rápido movimiento, saltó de costado y esquivó el proyectil. Tomó entonces un segundo y luego un tercero y se los lanzó uno tras otro, pero sin éxito. Por fin, y en el momento en el que se disponía a arrojarle un nuevo libro, la rata chilló y pareció asustada. Esto aumentó aún más su deseo de dar en el blanco. El libro voló y alcanzó a la rata con un golpe resonante. El animal lanzó un chillido terrorífico y, echando a su perseguidor una mirada de terrible malignidad, trepó por el respaldo de la silla, desde cuyo borde superior saltó hasta la cuerda de la campana de alarma, por la cual subió con la velocidad del rayo. La lámpara que sujetaba la cuerda se tambaleó bajo el repentino tirón, pero era pesada y no llegó a caerse. Malcolmson siguió a la rata con la mirada y la vio, gracias a la luz de la segunda lámpara, saltar a una moldura del zócalo y desaparecer por un agujero en uno de los grandes cuadros colgados de la pared, indescifrable bajo la espesa capa de polvo y suciedad. Mañana le echaré una ojeada a la vivienda de mi amiga, dijo en voz baja el estudiante mientras recogía los volúmenes tirados por el suelo. El tercer cuadro a partir de la chimenea. No lo olvidaré. Tomó los libros uno a uno, haciendo un comentario sobre ellos mientras iba leyendo sus títulos. Secciones cónicas. Oscilaciones cicloideas. Principia. Cuaternios. Termodinámica. Malcolmson lo tomó del suelo y miró el título. Este es el libro que le alcanzó. Y al hacerlo, se sobresaltó, y una súbita palidez cubrió su rostro. Miró a su alrededor, inquieto, y se estremeció levemente mientras murmuraba para sí: La Biblia que me dio mi madre. Qué extraña coincidencia. Volvió a sentarse y reanudó su trabajo. Las ratas del zócalo volvieron a sus cabriolas. Sin embargo, ahora no le molestaban. Al contrario, su presencia le proporcionaba una cierta sensación de compañía. Pero no pudo concentrarse en el estudio.
y después de intentar inútilmente dominar el tema que tenía entre manos, lo dejó con desesperación y fue a acostarse, justo cuando el primer resplandor del amanecer penetraba furtivamente por la ventana que daba al este. Durmió pesadamente pero inquieto, y soñó mucho. Cuando le despertó la señora Dempster, ya muy entrada la mañana, su aspecto era de haber descansado mal, y durante algunos minutos no pareció darse cuenta exacta de dónde se encontraba. Su primer encargo sorprendió bastante a la criada. Señora Dempster, cuando me ausente hoy de casa, quiero que tome la escalera, saque el polvo y limpie bien todos esos cuadros, especialmente el tercero a partir de la chimenea. Quiero ver qué hay en ellos. Hasta bien entrada la tarde, estuvo Malcolmson estudiando a la sombra de los árboles. A medida que transcurría el día, notó que sus asimilaciones mejoraban progresivamente y fue volviendo al alegre optimismo del día anterior. Ya había conseguido solucionar satisfactoriamente todos los problemas que hasta entonces le habían eludido. Y se encontraba en un estado tal de euforia que decidió hacer una visita a la señora Witham en el Buen Viajero. La encontró en su confortable cuarto de estar. Señora Witham, acompañada por un desconocido que le fue presentado como el Dr. Thornhill. Buenas tardes, señor Malcolmson. buenas tardes. Encantado. Encantado. Tome asiento, por favor. La mujer no parecía hallarse totalmente a gusto, y esto, unido a que el hombre se lanzó de inmediato a hacerle toda una serie de preguntas, hizo pensar a Malcolmson que la presencia del doctor no era casual. Así que dijo sin ambajes: Dr. Thornhill, contestaré gustosamente cualquier pregunta que quiera hacerme, si primero me contesta usted a una que deseo hacerle yo. El doctor pareció sorprenderse, pero sonrió y respondió al momento. De acuerdo. ¿Y de qué se trata? ¿Le pidió usted la señora Witham que viniera aquí a verme y aconsejarme? El doctor Thornhill se mostró por un momento desconcertado, y la señora Witham enrojeció vivamente y volvió la cara hacia el otro lado. Sin embargo, el doctor era un hombre sincero e inteligente, y no dudó en contestar con franqueza. Así fue, en efecto. Pero no quería que usted se enterase. Supongo que han sido mi torpeza y mi apresuramiento los que le han hecho sospechar. Pero, en fin, lo que me dijo fue que no le gustaba la idea que estuviese usted en esa casa completamente solo y tomando tanto té y tan cargado. Deseaba que yo le aconsejase que dejara el té y no se quedara a estudiar hasta tan tarde. Yo también fui un buen estudiante en mis tiempos, y por ello espero que me permita tomarme la libertad de darle un consejo sin ánimo de ofenderle, puesto que no le hablo como un extraño, sino como un universitario puede hablarle a otro. Malcolmson le tendió la mano con una radiante sonrisa. Choque esos 5, como dicen en Norteamérica, exclamó. Le agradezco mucho su interés, y también a la señora Witham, y su amabilidad me obliga a pagarles con la misma moneda. Prometo no volver a tomar té cargado ni sin cargar hasta que usted me autorice. Y esta noche me iré a la cama a la 1 de la madrugada lo más tarde. ¿De acuerdo? Estupendo, dijo el médico. Y ahora cuénteme usted todo lo que ha visto en el viejo caserón. Malcolmson relató con todo detalle lo sucedido en las 2 últimas noches. Fue interrumpido de vez en cuando por las exclamaciones de la señora Witham, hasta que finalmente, al llegar al episodio de la Biblia, toda la emoción reprimida de la mujer halló salida en un tremendo alarido, y hasta que no se le administró un buen vaso de coñac con agua, no se repuso. El doctor Thornhill lo escuchó todo con expresión de creciente gravedad, y cuando el relato llegó a su fin y la señora Witham quedó tranquila, preguntó: ¿La rata siempre trepa por la cuerda de la campana de alarma? Sí, siempre. Supongo que ya sabrá usted, dijo el doctor tras una pausa. ¿Qué es esa cuerda? No. Es... dijo el doctor lentamente. La misma que utilizaba el verdugo para ahorcar a las víctimas del cruel juez. Al llegar a este punto,
fue interrumpido de nuevo por otro grito de la señora Witham. Señora Witham, señora Witham. Y hubo que poner otra vez en juego los medios para que volviera a recobrarse. ¿Está usted bien? Malcolmson, tras consultar su reloj, observó que ya era casi hora de cenar y se marchó a su casa tan pronto como ella se hubo recobrado. Cuando la señora Witham volvió totalmente en sí, asaetó al doctor Thornhill con coléricas preguntas acerca de qué pretendía metiendo aquellas horribles ideas en la cabeza del pobre joven. Ya tiene allí demasiadas preocupaciones. El doctor Thornhill respondió: Mi querida señora, mi propósito es bien distinto. Lo que yo quería era atraer su atención hacia la cuerda de la campana y mantenerla fija allí. Es posible que se halle en un estado de gran sobreexcitación, por haber estudiado demasiado o por lo que sea. Pero de todas formas me veo obligado a reconocer que parece un joven tan sano y fuerte mental y corporalmente como el que más. Pero luego están las ratas y esa sugerencia del diablo. El doctor agitó la cabeza y prosiguió: Me habría ofrecido a ir a pasar la noche con él, pero estoy seguro que eso le hubiera humillado. Parece que por la noche sufre algún tipo de extraño terror o alucinación, y de ser así deseo que tire de esa cuerda. Como está completamente solo, eso nos servirá de aviso y podremos llegar hasta él a tiempo de serle útiles. Esta noche me mantendré despierto hasta muy tarde y tendré los oídos bien abiertos. No se alarme usted, señora Witham, si Benchers recibe una sorpresa antes de mañana. Oh, doctor, ¿qué quiere usted decir? Exactamente esto. Es muy posible, o mejor dicho, probable, que esta noche oigamos la gran campana de alarma de la casa del juez. Y el doctor hizo un mutis tan efectista como se podía esperar. Cuando Malcolmson llegó a la casa descubrió que era un poco más tarde que de costumbre y que la señora Dempster ya se había marchado. Las reglas de la casa de caridad Greenhow no eran de desdeñar. Se alegró mucho de ver que el lugar estaba limpio y reluciente. Un alegre fuego ardía en la chimenea y la lámpara estaba bien despabilada. La tarde era muy fría para el mes de abril y soplaba un pesado viento con una violencia que crecía tan rápidamente que podía esperarse una buena tormenta por la noche. El ruido que hacían las ratas cesó durante unos pocos minutos tras su llegada, pero tan pronto como se volvieron a acostumbrar a su presencia, lo reanudaron. Se alegró de oírlas, y una vez más notó que en su bullicioso rumor había algo que le hacía sentirse acompañado. Sus pensamientos retrocedieron hasta el extraño hecho que las ratas solo dejaban de manifestarse cuando aquella otra rata, la gran rata de ojillos fúnebres, entraba en escena. Solo estaba encendida la lámpara de lectura, cuya pantalla verde mantenía en sombras el techo y la parte superior de la estancia, de tal modo que la alegre y rojiza luz de la chimenea se extendía cálida y agradable por el pavimento y brillaba sobre el blanco mantel que cubría la mesa. Malcolmson se sentó a cenar con buen apetito y espíritu alegre. Después de cenar y fumar un cigarrillo, se entregó firmemente a su trabajo, decidido a que nada le distrajese, pues recordaba la promesa hecha al doctor y quería aprovechar de la mejor manera posible el tiempo que disponía. Durante más de una hora, trabajó sin problemas, y luego sus pensamientos empezaron a desprenderse de los libros y a vagabundear por su cuenta. Las actuales circunstancias en las que se hallaba y la llamada de atención sobre su salud nerviosa no era algo que pudiera despreciar. Por aquel entonces, el viento se había convertido ya en un vendaval, y el vendaval en una tormenta. La vieja casa, pese a su solidez, parecía estremecerse desde sus cimientos, y la tormenta rugía y bramaba a través de las múltiples chimeneas y los viejos gabletes, produciendo extraños y aterradores sonidos en los pasillos y en las estancias vacías. Incluso la gran campana de alarma del tejado debía estar sufriendo los embates del viento,
pues la cuerda subía y bajaba levemente, como si la campana estuviera moviéndose un poco, y el extremo inferior de la flexible cuerda azotaba el suelo de roble con un ruido duro y hueco. Al escucharlo, Malcolmson recordó las palabras del doctor. Supongo que ya sabrá usted qué es esa cuerda. Es la misma que utilizaba el verdugo para ahorcar a las víctimas del cruel juez. Se acercó al rincón de la chimenea y la tomó entre sus manos para contemplarla. Parecía sentir como una especie de morboso interés por ella, y mientras la estaba observando, se perdió un momento en conjeturas sobre quiénes habrían sido esas víctimas y sobre el lúgubre deseo del juez de tener siempre ante su vista una reliquia tan macabra. Mientras permanecía allí, el suave balanceo de la campana del tejado había seguido comunicando a la cuerda cierto movimiento, pero ahora, de pronto, empezó a notar una nueva sensación, una especie de temblor en la cuerda, como si algo se estuviera moviendo a lo largo de ella. ¡Santo cielo! Levantó instintivamente la vista y vio la enorme rata que lentamente bajaba hacia él mirándole con fijeza. Soltó la cuerda y retrocedió con brusquedad, mascullando una maldición. ¡Maldito bicho! La rata dio media vuelta, trepó de nuevo por la cuerda y desapareció. Y en ese instante, Malcolmson se dio cuenta de que el ruido de las ratas, que había cesado hacía un momento, volvía a comenzar. Todo esto le dejó pensativo. Entonces recordó que no había investigado la madriguera de la rata, ni mirado los cuadros como había pensado hacer. Encendió la otra lámpara que no tenía pantalla, y levantándola, se situó al frente al tercer cuadro a la derecha de la chimenea, que era por donde había visto desaparecer a la rata la noche anterior. A la primera ojeada, retrocedió, tan bruscamente sobresaltado que casi dejó caer la lámpara, y una mortal palidez cubrió sus facciones. Sus rodillas se entrechocaron, pesadas gotas de sudor perlaron su frente y tembló como un álamo. Pero era joven y animoso, y consiguió armarse nuevamente de valor. Tras una pausa de unos segundos, avanzó lentamente unos pasos. Alzó la lámpara y examinó el cuadro, que una vez desempolvado y limpio, era ya claramente distinguible. Era el retrato de un juez vestido de púrpura y armiño. Su rostro era fuerte y despiadado, maligno, vengativo y astuto, con una boca sensual y una nariz garchuda de rojizo color y forma semejante al pico de un ave de presa. El resto de la cara era de un color cadavérico, los ojos de un brillo peculiar, tenían una expresión terriblemente maligna. Contemplándolos, Malcolmson sintió frío, pues en ellos vio una réplica exacta a los ojos de la enorme rata. Casi se le cayó la lámpara de la mano cuando vio a ésta mirándole con sus ojillos fúnebres desde el agujero de la esquina del cuadro, y notó el repentino cese del ruido de las demás. Pese a ello, volvió a reunir todo su valor y continuó examinando la pintura. El juez estaba sentado en una gran silla de roble tallado de respaldo alto, a la derecha de una chimenea de piedra junto a la cual colgaba desde el techo una cuerda que yacía con su extremo inferior enrollado al suelo. Con una sensación de horror, Malcolmson reconoció en esa escena la habitación donde se hallaba ahora, y miró despavorido a su alrededor, como esperando hallar alguna extraña presencia a su espalda. Luego volvió a dirigir su mirada al rincón que formaba la chimenea, y lanzando un grito desgarrador, dejó caer la lámpara que llevaba en la mano. Allí, en la silla del juez, con la cuerda colgando tras ella, se había instalado aquella enorme rata que tenía la misma fúnebre mirada que éste, ahora diabólicamente intensa.
Excepto el ulular de la tormenta, todo mantenía un completo silencio. La lámpara caída hizo que Malcolmson volviera a la realidad. Por fortuna, era de metal y el aceite no se derramó. Sin embargo, la necesidad de recogerla de inmediato serenó sus aprensiones nerviosas. Cuando hubo apagado la lámpara, se secó el sudor y meditó un momento. Esto no puede ser. Si sigo así, voy a volverme loco. ¡Basta ya! Prometí al doctor que no tomaría té. Por Dios, que tenía razón. Mis nervios han debido llegar a un estado terrible. Es curioso que yo no lo note. Nunca en mi vida me he encontrado mejor. Pero ahora todo vuelve a ir bien. No volveré a comportarme como un necio. Se preparó un buen vaso de brandy y se sentó resueltamente para proseguir su estudio. Vamos allá. Llevaba así cerca de 1 hora cuando levantó la vista del libro, atraído por el súbito silencio. Sin embargo, el viento ululaba y rugía más fuerte que nunca, y la lluvia golpeaba en ráfagas los cristales de las ventanas como si fuera granizo. En el interior de la casa, sin embargo, no se oía nada, excepto el eco del viento bramando por la gran chimenea como un arrullo de la tormenta. El fuego casi se había apagado. Ardía ya sin llama, arrojando solo un resplandor rojizo. Malcolmson escuchó con atención, y entonces oyó un tenue y chirriante ruido, casi inaudible. Provenía del rincón de la estancia donde colgaba la cuerda, y el estudiante pensó que debía producirlo el roce de la cuerda contra el suelo, cuando el balanceo de la campana lo hacía subir y bajar. Sin embargo, al mirar hacia allí, observó sorprendido que la rata, agarrada a la cuerda, la estaba royendo. La cuerda ya estaba casi roída por completo. Se podía ver un color más claro en el punto donde las hebras internas habían quedado al descubierto. Mientras observaba, la tarea quedó completada y la cuerda cayó con un chasquido sobre el piso de roble, al tiempo que, por un instante, la gran rata permanecía colgada, como una monstruosa borla o campanilla del cabo superior, que empezó a balancearse a uno y a otro lado. Malcolmson sintió por un momento otra oleada brusca de terror al darse cuenta que la posibilidad de comunicarse con el mundo exterior y pedir auxilio había quedado cortada. Pero ese sentimiento fue reemplazado enseguida por una intensa cólera y agarrando el libro que estaba leyendo, lo arrojó contra la rata. El tiro iba bien dirigido, pero antes que el proyectil pudiera alcanzarla, la rata se dejó caer y aterrizó en el suelo con un blando ruido. Malcolmson se abalanzó al instante sobre ella, pero el animal salió disparado y desapareció en las sombras de la instancia. Malcolmson comprendió que el estudio había terminado, al menos por aquella noche, y decidió alterar la monotonía de su vida con una cacería de ratas. Retiró la pantalla de la lámpara para conseguir un mayor radio de acción de la luz. Al hacerlo, se disiparon las tinieblas de la parte superior de la estancia, y ante aquella evasión de luz, cegadora en comparación con la oscuridad anterior, los cuadros de la pared destacaron limpiamente. Desde donde estaba Malcolmson, pudo ver justo frente a él, el tercero a la derecha de la chimenea. Se frotó con sorpresa los ojos, y luego un gran miedo empezó a invadirle. ¿Pero qué? En el centro del cuadro había un espacio vacío, grande e irregular, en el que se veía el lienzo pardo tan limpio como cuando fue colocado en el bastidor. El fondo del cuadro estaba como antes, con la silla, el rincón de la chimenea y la cuerda, pero la figura del juez había desaparecido. Dios santo. Malcolmson estremeció de terror. Fue girando lentamente y entonces empezó a estremecerse y a temblar como afectado por un ataque de parálisis. Sus fuerzas parecían haberle abandonado, dejándole incapaz
de hacer el menor movimiento, incluso casi incapaz de pensar. Solo podía ver y oír. Allí, en la gran silla de roble de alto respaldo, estaba sentado el juez, con su atuendo de púrpura y armiño, los fúnebres ojos brillando vengativos, una sonrisa de triunfo en la boca, firme y cruel mientras sostenía en sus manos un negro birrete. Malcolmson notó que la sangre huía de su corazón, como lo que se siente en los momentos de prolongada ansiedad. Le silbaban los oídos, sin embargo, podía oír el bramar y el aullar de la tempestad. Y atravesándola, deslizándose sobre ella, le llegaron las campanadas de medianoche, en grandes repiques desde la plaza del mercado. Durante un tiempo que se le antojó interminable, permaneció inmóvil como una estatua, casi sin respiración, con los ojos desorbitados, heridos de horror. A medida que iba sonando el reloj, se intensificaba la sonrisa de triunfo en la cara del juez, y cuando hubo sonado la última campanada de medianoche, se colocó el negro birrete en la cabeza. No puede ser. No puede ser. Lenta, deliberadamente, el juez se levantó de su asiento y tomó el trozo de cuerda que yacía en el suelo. Lo palpó con sus manos como si su contacto le produjese placer. Y luego empezó a anudar uno de sus extremos. Apretó y comprobó el nudo con el pie, tirando fuertemente de él hasta quedar satisfecho. Y entonces lo transformó en un nudo corredizo que alzó en su mano. Después empezó a moverse a lo largo de la mesa, por el lado opuesto a donde se encontraba Malcolmson, con la mirada fija en él, hasta que le rebasó. Entonces, con un rápido movimiento, se colocó ante la puerta. Malcolmson empezó a darse cuenta en ese momento que había caído en una trampa e intentó pensar qué debía hacer. Había cierta fascinación en los ojos del juez que no se apartaban de él y cuya mirada Malcolmson se veía forzada a sostener. Vio que el juez se le aproximaba, sin dejar de mantenerse entre la puerta y el joven. Levantaba el lazo y lo arrojaba en su dirección como para capturarle. Con un gran esfuerzo, hizo un rápido movimiento lateral y vio cómo la cuerda caía a su lado y la oyó golpear contra el suelo de roble. De nuevo levantó el nudo el juez y trató de cazarle sin apartar sus fúnebres ojos de él. Y el estudiante consiguió evitarlo haciendo un poderoso esfuerzo. Esto se repitió muchas veces, sin que el juez pareciera desanimarse por sus fracasos, sino más bien gozar con ellos, como un gato con un ratón. Por fin, en la cumbre de su desesperación, Malcolmson arrojó una rápida mirada a su alrededor. La lámpara parecía reavivada y una brillante luz inundaba la estancia. En las numerosas madrigueras y en las grietas y agujeros del zócalo vio los ojos de las ratas. Y esta visión, puramente física, le proporcionó un destello de bienestar. Miró y pudo darse cuenta que la cuerda de la gran campana de alarma estaba plagada de ratas. Cada centímetro estaba cubierto de ellas. Cada vez salían más a través del pequeño agujero circular del techo de donde emergían. De tal modo que, bajo su peso, la campana empezaba a oscilar. Osciló hasta que el badajo llegó a tocarla. El sonido fue muy tenue, pero apenas había comenzado su vaivén, y poco a poco iría aumentando la potencia del tañido. Al oírlo, el juez, que había mantenido los ojos fijos en Malcolmson, los levantó, y un gesto de diabólica ira contrajo su rostro. Sus ojos relucieron como carbones encendidos y golpeó el suelo con el pie, haciendo un ruido que pareció estremecer toda la casa. El pavoroso estruendo de un trueno estalló sobre sus cabezas al mismo tiempo que el juez volvía a levantar el lazo, y las ratas seguían subiendo y bajando por su cuerda como si luchasen contra el tiempo. Pero esta vez
En lugar de arrojarlo, se fue acercando a su víctima y fue abriendo el lazo a medida que se aproximaba. Al llegar frente al estudiante, pareció irradiar algo paralizante con su sola presencia, y Malcolmson permaneció rígido como un cadáver. Sintió sobre su garganta los helados dedos del juez mientras éste le ajustaba el lazo. El nudo se apretó. Entonces el juez, tomando en sus brazos el rígido cuerpo del muchacho, lo levantó, colocándolo en pie sobre la silla de roble y subido junto a él, alzó su mano y tomó el extremo de la oscilante cuerda de la campana de alarma. Al alzar la mano, las ratas huyeron, chillando por el agujero del techo. Tomando el extremo del lazo que rodeaba el cuello de Malcolmson, lo ató a la cuerda que colgaba de la campana y entonces, descendiendo de nuevo al suelo, quitó la silla. Al comenzar a sonar la campana de alarma de la casa del juez, se congregó de inmediato un gran gentío. Aparecieron luces y antorchas y silenciosamente la multitud se encaminó presurosa hacia allí. Golpearon fuertemente la puerta, pero nadie respondió. Entonces la echaron abajo y penetraron en el gran comedor. El doctor iba a la cabeza de todos. El cuerpo del estudiante se balanceaba del extremo de la cuerda de la gran campana de alarma. En el cuadro, el rostro del juez mostraba una sonrisa maligna. Solo el penitente pasará, con Iñaki Tobar y Ariadna Jiménez. Acabas de escuchar la segunda parte de La casa del juez, un relato de Bram Stoker, interpretado magistralmente por la compañía del Coro de Voces Penitentes de Teatro Robótico de Misterio. En esta ocasión, encabezada por Daniel Lanzas como el narrador, Joan García como Malcolm Malcolmson, Borja Abad como el señor Carnford, Ruth Pascual como la señora Witham, Marta Barriuso como la señora Dempster, Víctor Santana como el doctor Thornhill y Joseba Bajo como el juez. Dirección actoral a cargo de Ariadna Jiménez. Edición y montaje, Ariadna Jiménez. Y ambientación y efectos especiales, un servidor, Iñaki Tobar. Que además os puedo confesar que he disfrutado como un enano con esta ambientación. No sabéis cómo tengo la cabeza ahora mismo de ratas, sonidos de ratas, mordiscos, cuerdas, campanas y bueno, y sobre todo esos gestos guturales que ha insertado Joseba Bajo de manera magistral, ¿no? Para encarnar esos movimientos terroríficos finales del juez, que por cierto, no me digáis que el final no os ha dejado patidifusos, o sea, es que yo no me esperaba un final
final triste, estaba sufriendo con el corazón en un puño para que Malcolmson acabase salvándose. No sé vosotros, pero yo veía esas ratas de alguna manera que le miraban con ojillos de venga, te vamos a salvar, esas ratas que seguramente huyen y odian a la rata grande, ¿no? que encarna el juez. Pero no ha llegado ese rescate ni por parte de las ratas ni por parte del doctor Thornhill y compañía, que han llegado justo a tiempo para ver ya al pobre estudiante balanceándose con esa horca, con esa cuerda de su cuello. Por favor, no dejes de comentar qué te ha parecido a ti. Ya sabes que nos encanta recibir tu feedback, tanto aquí en el podcast como en nuestra página web teatrorobóticodemisterio.com, o aún mejor, ¿por qué no te unes a nuestro grupo privado de Telegram para descubrir secretos entre bambalinas, hacer experimentos juntos, conocernos un poquito más a la compañía y ver cómo trabajamos? Tienes el enlace a esta comunidad de Telegram aquí mismo en la descripción. Oye, y si de verdad te gusta nuestro trabajo, igual también puedes apoyarnos e invitarnos a un cafetillo. Bueno, pues nada más. Ahora mismo simplemente darte las gracias por llegar hasta el final. Recordarte que la compañía sigue muy comprometida trabajando en la segunda temporada del Hogar de Andrea y que el domingo que viene vuelvo yo con un especial magazine de 7 pecados digitales. Hasta entonces, un abrazo y adiós. Has escuchado Solo el penitente pasará. Dramatizaciones inmersivas de los clásicos de terror, ciencia ficción y fantasía de todos los tiempos. Si eres autor novelo amateur y quieres escuchar cómo suena tu imaginación, atrévete a cruzar el umbral y envíanos tu escrito a relatos@teatrorobóticodemisterio.com. Te esperamos en el siguiente programa, si te atreves.